Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo, realmente encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a hablar sobre temas muy importantes que tienen que ver con las relaciones internacionales de la República Dominicana, por supuesto la economía que de ello se desprende y la política nacional, en vista de que estamos muy cerca de dos elecciones que pueden ser fundamentales para el presente y el futuro de la República Dominicana. Nuestro invitado de hoy es el doctor Olivo Rodríguez Huerta, embajador dominicano ante el Reino de España. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy contento de estar de nuevo contigo. Bien, para mí es un placer mutuo, realmente mutuo. ¿Cómo usted ve el panorama electoral tan cercano de las elecciones municipales? Estamos a menos de un mes. Bueno, la puesta en funcionamiento de un mecanismo previsto en la Constitución del año 2010 que unificó las elecciones en cuanto a año, pero que la concibió en forma separada, ¿no? Las elecciones municipales que van a tener lugar ahora en el mes de febrero y las elecciones congresionales y presidenciales en el mes de mayo. Vamos a estar presenciando un escenario inédito de lucha electoral y por ello, obviamente, a pesar de que la campaña que está abierta en el plano de la administración local, de los municipios y de los distritos municipales, sin embargo, se manifiesta, ¿no?, lo que ha de ser la lucha de la campaña presidencial que tendrá lugar en otro momento, porque ciertamente en la percepción pública es mucho lo que se juega en unas elecciones que están tan próximas una de otra, separadas tan solo por algunos meses. De manera que se hace mucho esfuerzo, los candidatos presidenciales andan por todo el país acompañando a sus candidatos a los puestos de municipales y de los distritos municipales, y también, como decía, es una forma directamente de proyectarse. De manera que será una campaña bastante extensa en la que prácticamente no habrá pausa, porque concluyen las elecciones municipales, concluyen sus resultados y se inicia con un mes de diferencia oficialmente la campaña presidencial. Y el tema, tanto de ese interés, radica, como se ha señalado muchos analistas, en cuál es el impacto, ¿no?, ante una situación novedosa en el escenario electoral dominicano, cuál será el impacto que van a tener el resultado de las elecciones de los municipios, los distritos municipales con la candidatura presidencial. Ahora, ¿cree usted que el discurso político ha llevado o ha tenido como resultado una dosis muy alta de crispación en el ámbito político electoral? Bueno, las campañas políticas siempre se caracterizan por generar muchas pasiones. Y en medio de esas pasiones se dicen muchas cosas. Yo pienso que todavía el escenario político se va a calentar más y que aquello que vemos incluso a través de las redes sociales se va a extender y no podemos esperar algo diferente. En medio de todo esto hay situaciones novedosas, hay posibilidades de ascenso de nuevas caras en la vida política, por el lado del partido oficial, del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, por el lado del principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Aunque ya el señor Abinader ha sido 2 veces candidato. Ha sido 2 veces candidato. Una como vicepresidente. Candidato vicepresidencial con el entonces expresidente Hipólito Mejía en las elecciones del 12 y luego en las elecciones del año 2016. Pero se ve como una figura que no ha tenido necesariamente dominio en el campo del escenario político. Dentro de ellos se introduce, ¿no?, este tema del expresidente Fernández, que abandona su partido luego de sufrir una derrota de una especie de novato político en relación a la dilatada carrera presidencial del doctor Leonel Fernández, como fue el caso de Gonzalo Castillo, de ganar esas primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Sale en el escenario y gran parte quizás de esos motivos de crispación, de pasiones encendidas,
está muy vinculado a que se resiste, ¿no?, a ocupar un espacio ya muy lejano del protagonismo en lo que habrán de ser estas elecciones, tanto a nivel municipal como a nivel presidencial. Y lo que se manifiesta por eso es una actitud constante de denuncia, de agresión del árbitro electoral y de desprecio por todo lo que sean críticas, ¿no? Y esa actitud que algunos consideran incluso muy violenta, como las escenas que se vieron a las puertas del Congreso de la República en la lucha suya contra la reforma constitucional, una reforma constitucional que no llegó a presentarse. Así es. ¿Podría eso hacer abortar? ¿Tiene algún propósito de abortar el proceso electoral o crear dificultades que puedan crear una situación de crisis o de caos nacional? El proceso electoral no se va a poder abortar, porque las instituciones dominicanas son lo suficientemente fuertes. Y no es cierto, no es posible que el ego personal de una persona que fue 12 años presidente de la República, como el expresidente Leonel Fernández, se va a sobreponer sobre lo que es un país. Un país que, con todos los defectos que puedan atribuirse, es un país que se encuentra en marcha. Es un país en el que, en comparación con el resto de los países de América Latina, tiene una dilatada trayectoria de vida democrática. Es un país que, en términos de desarrollo y de crecimiento económico, ha dado muestras enormes, que tiene un pujante sector empresarial que se entiende por todo el tejido social. Nadie va a permitir que una situación de esa naturaleza vaya a caer en manos del caos para satisfacer este ego herido del expresidente Fernández, que sin lugar a dudas, y lo ha calificado así en otras ocasiones, se encuentra inmerso en un proceso ascendente y casi en etapa terminal de disolución de su identidad. El líder político que conocimos, aquel joven de ideas novedosas, de ideas liberales, es una persona que de carácter mesurado. De carácter mesurado, que totalmente se ha transformado y que asume unas posiciones que llenan de total y de absoluta sorpresa a quienes le conocieron, y que ello no se corresponde en lo absoluto con lo que fueron sus años de gobierno. Se podrán hacer críticas a sus gestiones, pero indudablemente fueron etapas en las que se quiso construir y caminar hacia el establecimiento de un Estado de Derecho y cierto progreso en una nación. Pero todo tiene como todo tiene un principio, exacto, también tiene un fin. Todo tiene un límite. Entonces, aquello que se pasó durante mucho tiempo, que bueno, se impedía, se obstaculizaba que nuevas caras, nuevos liderazgos surjan al escenario político, bueno, pues jóvenes entonces, ¿no?, como lo fue el doctor Leonel Fernández cuando llegó al poder en el año 1996, que tenían esta visión de que el país tenía que desarrollarse y construirse sobre la base de instituciones, bueno, no, han terminado sepultando, ¿no?, todo lo que eran esas creencias y haciéndonos de la reverencia a la persona prácticamente lo que debiera ser un culto obligado. La regla institucional de la nación. Pero es un culto obligado. Exacto. Entonces, al margen de entrar necesariamente en ese tipo de discusiones, bueno, pues resulta penoso, ¿no?, esa disolución de identidad y su propósito, que es claro. Su propósito es, como tú dices, es crear un caos, tratar de generar inconvenientes al funcionamiento del sistema, del proceso electoral. Va incluso mucho más allá. Es una actitud un poco típica, ¿no?, de resentimiento, en que, bueno, yo he sido 3 veces presidente, yo trabajé mucho por engrandecer el país, por ampliar las libertades públicas, por generar crecimiento, por generar estabilidad económica, por impulsar que los sectores económicos se desarrollaran y generaran riquezas. Entonces, ¿por qué despreciarme a mí? ¿Por qué no escogerme nuevamente? Y así Sencillamente porque el momento político manda que nuevas caras sean las que se encuentren en un debate de cara a la continuidad, doctor, de esta nación en marcha. Usted ha denunciado como fraudulenta la asamblea que se realizó para asumir la presidencia y el control de un partido que no era el suyo, sí, que es el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Hay
hay una demanda o un recurso de inconstitucionalidad contra esa asamblea por parte de las personas desplazadas de ese partido. Sí, ¿En qué base usted que esa asamblea fue adulterada? miren, son varias cosas, Miguel. Una vez el doctor Fernández se negó a aceptar su derrota en el proceso de primarias, comenzó una etapa crítica, ¿no?, en su personalidad, que lo lleva a abandonar a su partido y a adquirir un partido político, el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y se produce lo que yo he denominado como el asalto al PTD, que por cierto estoy escribiendo un libro con todas estas incidencias, el asalto al PTD, raíces de un partido usurpado, ¿no? Recordando un poco aquello de raíces de un poder usurpado, ¿no? Sí, del doctor Leonel, sí. El doctor Leonel Fernández en relación a las elecciones de 1990. Entonces, aquello es algo desastroso. Fueron una serie de impugnaciones que un discípulo mío ha trabajado como abogado de José, el líder histórico de ese partido, de don José González Espinosa, y que obviamente cuando me mostró aquel desastre de la manera en que se habían hecho irregularmente modificaciones estatutarias para hacer cambio de nombre, para agregar la membresía que trasladaba al Partido de los Trabajadores Dominicanos, cuando se hace también la convención electoral para escogerlo como candidato. Cuando veo aquellas cosas, son cuestiones totalmente horrorosas, ¿no? No solamente que se llevaron de por medio todo el régimen estatutario, todo lo que ha sido la institucionalidad que ha trazado la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral en materia del funcionamiento de los órganos de los partidos políticos, el funcionamiento de los órganos colegiados, etcétera, sino que se llegó, en el caso de la Convención Nacional Electoral, que lo escogió como candidato presidencial, a que se alteraran, se falsearan el contenido de las resoluciones adoptadas por la misma asamblea. Por la misma asamblea. Y eso está en los videos, eso está, y quien aporta la prueba de esas falsificaciones, alteraciones, es el propio doctor Leonel Fernández. En los litigios ante el Tribunal Superior Electoral, el doctor Leonel Fernández deposita, ¿no?, como prueba ambas resoluciones que se contradicen. Luego apareció un video que la periodista Nuria Piera se cubrió en su canal de YouTube, la asamblea, y entonces efectivamente se constata cómo se hacen todas esas alteraciones. Y nada de eso se contesta. El Tribunal Electoral, yo escribí un artículo hace algo más de un mes que se llama Una pulgada de juez, ¿no? Vale más que un kilómetro de razón. Que un kilómetro de derecho y de razón. Y obviamente el Tribunal Superior Electoral, existen personas que por las razones que sean le deben gratitud al expresidente Fernández y prefieren en primer lugar llevarse toda su jurisprudencia, ¿sí?, contradecir todo lo que han dicho, incluso en casos muy recientes, para establecer lo que yo he denominado un derecho que se le aplica al doctor Leonel Fernández y otro que se le aplica al resto de los mortales en este país. Con relación a los artículos objetados, impugnados de la ley electoral, ¿no? Exacto. No, esto es en cuanto al tema de las asambleas y demás. Entonces, eso ha dado lugar a esos litigios ante el Tribunal Superior Electoral y también una nueva demanda que hay ante la Junta Central Electoral, porque ante el Tribunal Superior Administrativo ahora, porque la Junta Central Electoral, cuando admitió la candidatura del doctor Leonel Fernández por el Partido de los Trabajadores Dominicanos, olvidé decir también que cuando se hace la inscripción de la candidatura del doctor Leonel Fernández ante la Junta Central Electoral, uno de los requisitos, que es la hoja de aceptación de candidatura, es objeto también, no solamente fue la asamblea la que fue adulterada y falsificada, sino que también esa declaración de aceptación de candidatura también es antedatada. Es decir, se le pone fecha de 19 de octubre, cuando la asamblea que lo escogió era el 27. Todavía el inicio formal del asalto por parte del doctor Leonel Fernández al PTD se inicia el 20 de octubre. El acta, la declaración
como candidato. Está como candidato, aceptación de candidatos anterior, tiene fecha de 19. Eso se llama adivinar el futuro. Es una cosa impresionante. Pero si usted me lo permite, doctor, tenemos que hacer una breve pausa. Regresamos con nuestro invitado de esta noche, el doctor Olivo Rodríguez Huerta, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España.